Me voy a salir de la cámara de mi cámara. ¿Ya? Eso. Ya, Doc, sí se escucha súper bien también. Ya, bueno. Empezamos entonces. Ni sé cuántos sabemos, pero... Ahora está compartiendo el sonido del equipo, me dice. No sé qué dice. Espérate. Creo que dejé de compartir de nuevo. Sí, dejó de compartir. Yeah. ¿Podría grabar pantalla para que nos quede, por favor, la clase? Grabar. Espérate, déjame buscar dónde se hace eso. Aquí. Donde están las funciones del micrófono, la cámara, hay 3 puntos y ahí... Sí, aquí abajo. Ya. Eso. Ya. Ahora sí, empezamos. Electrocardiografía pediátrica básica. ¿Logran leer eso, cierto? Sí. Ya. Sí, ya. Entonces, vienen varias imágenes o slides que ustedes ya saben, pero siempre es bueno como volver a repetir cuando uno está aprendiendo. Así que probablemente hayan muchas cosas repetidas de las que dijo o las que les ha enseñado el doctor Maragaño, ¿ok? Pero lo importante de esto es como ver las diferencias de los electrocardiogramas pediátricos respecto de los electros de adultos y tener bien claro que nos informan, que hay muchas cosas que comparten, pero también hay unas diferencias bien importantes que hay que conocer. Uno, en general, cuando empieza a estudiar electro, como que siempre estudia con ojos de cardiólogo o de internista o de médico de adultos, pero hay detallitos pediátricos que hay que revisar. Espera, te voy a admitir. Ahí, ya. Ya, entonces, me avisan si hay cualquier detalle que no vean bien o qué sé yo. Entonces, el objetivo de esta clase es reconocer variaciones normales del trazado de electro en pediatría, porque la pediatría, ustedes ya pasaron por pediatría en la primera parte del semestre, ¿cierto? Venían de pediatría, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces se dan cuenta que todo, para nosotros los pediatras, es súper importante el peso y la talla, y en este caso la edad, ¿ya? Conocer y aprender a utilizar las tablas de valores normales, mostrar un método sistemático de lectura, las indicaciones del electro, algunas anomalías electrocardiográficas más frecuentes, las arritmias más frecuentes, y comprender la relevancia clínica del intervalo QT corregido, que es un detalle bien importante que va en todos los electrocardiogramas pediátricos. Esto también ustedes lo saben, ¿cierto? El electro es un registro continuo de la actividad eléctrica cardíaca mediante la colocación de electrodos. En pediatría, ¿cuándo lo solicitamos? Para el diagnóstico de arritmia, cuando estamos evaluando sospechas de cardiopatía, que son sospechas clínicas como síncope, lipotimia, palpitaciones, dolor torácico, cianosis, soplos. Es como el primer, y es el examen más fácil de obtener, igual que la radiografía de tórax, que está disponible en general en muchos centros, aunque sean centros básicos. El electro también está disponible por todos lados. Cuando hay una historia familiar de muerte súbita, muy importante pedirlo. Sospechas de ritmo anormal, ya sea lento, rápido, irregular, palpitaciones o evaluación de pacientes con antiarrítmicos u otros medicamentos. Sobre todo en pediatría es frecuente que nos soliciten electrocardiograma si hay pacientes que van a comenzar a usar psicoestimulantes como el metilfenidato, algunos antimicóticos que alargan el QT, algunos antibióticos. También si tenemos pacientes hemodinámicamente con compromiso hemodinámico para saber si hay trastorno hidroelectrolítico o qué tan severo es el trastorno hidroelectrolítico. En seguimiento o estudio de una cardiopatía conocida o electros de rutina que se usan en general en niños deportistas se piden con frecuencia. Entonces, ¿qué es importante en la electrocardiografía pediátrica? Primero, conocer la edad del paciente. Es bien diferente
el electro de un recién nacido al de un niño de 8 años o un niño de 15 años. Así que antes de cualquier informe, a uno le piden, mírame este informe, mírame este electro. Yo primero que nada pido la edad. Probablemente en adultos también sea así. Ustedes cuando reciben un electro no saben la edad del paciente. Entonces, en este caso es aún más importante. El calibrado del electro, porque esto también condiciona el informe. Hay aparatos de electro que tratan como de acomodar, sobre todo cuando hay deflexiones importantes en los niños porque tienen un tórax más pequeño y a veces se ven muy amplias las deflexiones o a veces el ritmo es muy rápido y el electro o el aparato lo acomoda. O uno también lo puede acomodar, lo puede como corregir. Entonces es bien importante ver el calibrado y la edad. Y conocer la indicación. ¿Qué es lo que quieren que encontremos en el electro? ¿Para qué es? Saber si existen factores que condicionen el electro, como los fármacos o cirugía, y descartar posibles artefactos que es bien frecuente en niños, sobre todo el llanto, el frío, o de repente los electrodos son muy grandes en unos tórax muy pequeñitos, hay desconexión de electrodos, etc. Y esto ustedes, ¿cierto?, también lo saben, la velocidad, el papel y el voltaje, que esto es como lo estándar. Espérate, voy a poner un puntero láser que acá. Esto es lo estándar, ¿cierto? La velocidad 25 milímetros por segundo y el voltaje 10 milímetros es 1 milivolt. Porque a veces hay deflexiones muy pequeñitas o muy amplias y uno puede bajar, aumentar la amplitud o bajar la amplitud y también aumentar o disminuir la velocidad del papel. Como en este caso, por ejemplo, que es el mismo paciente, ¿cierto? Y uno diría, oh, tremenda taquicardia acá arriba, y en realidad este está tomado a 10 milímetros por segundo y este otro 25 milímetros por segundo. Entonces es bien importante mirar estos detalles, tanto en adultos como en niños, mirar que esté a 10, que es lo convencional. A veces uno ve por ejemplo, una onda P muy pequeñita y le dice a la persona, agrándame un poco la P para ver si es positiva o negativa. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Esto también lo saben, ¿cierto? Las derivaciones electrocardiográficas, las de los miembros que pueden ser unibipolares y las precordiales, ¿cierto? Y la posición, que es en general igual que en los adultos, solo que hay que intentar usar siempre o tener disponibles electrodos pequeños, sobre todo si es un recién nacido o un lactante menor que tienen un tórax más pequeñito. Es un monito solo para lo mismo que ustedes saben. Y este es el ciclo cardíaco que ustedes también conocen muy bien, ¿cierto? Todo parte en el nodo sinusal. Luego se distribuye a las aurículas y luego a los ventrículos a través del GIS, hacia la rama izquierda, derecha y el Purkinje. Y aquí están, bueno, esto, insisto, ustedes también lo conocen muy bien, así que lo vamos a hacer rápido, ¿cierto? ¿Y qué significan los intervalos? El intervalo PR es el tiempo que demora el impulso en depolarizar la aurícula y penetrar al nodo AB. El segmento ST, que es de la depolarización ventricular y final de la repolarización con la T, y el intervalo QT, que es despolarización y repolarización ventricular. Y ustedes ya saben medir, ¿cierto? Y todo esto. Se me quedó pegado esto. Ahí sí. Hay variaciones normales en los niños que las vamos a ir viendo a medida que avanza esto. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, es bien, los lactantitos, ustedes que pasaron, o los recién nacidos que alguna vez vieron, frecuencias cardíacas muy altas que van disminuyendo en general hasta los 6 o 8 años. No nada tan exclusivo, pero tan rígido en pediatría, pero en general, como entre los 6, 9 años, se logra la frecuencia cardíaca como clásica del adulto. El eje QRS, ¿cierto? Espérate que se me mete esta imagen aquí. Ya. El eje QRS va cambiando desde derecha y anterior, porque recordarán, ¿cierto?, la circulación fetal en que el ventrículo predominante en el feto es el ventrículo derecho, entonces en las primeras semanas y meses de vida sigue predominando en forma eléctrica este ventrículo derecho,
y a medida que va aumentando la edad el niño, el eje QRS va cambiando hacia la izquierda y posterior como dominancia del ventrículo izquierdo, que es lo clásico de los adultos. Por lo tanto, la amplitud de la onda R va disminuyendo en las precordiales derechas y aumentando en las izquierdas, y a la inversa, la amplitud de la onda S va aumentando en las derechas y disminuyendo en las izquierdas. Todo tiene que ver con la edad, como les decía al principio, el intervalo PR se va alargando, el QRS también aumenta un poquito su enanchamiento. Y este es un detalle bien importante, que la onda T es positiva en los primeros 5 o 7 días de vida y luego pasa a ser negativa. Entonces suele, y esto dura como hasta la adolescencia, y ahí se vuelve recién positiva como en el adulto. Entonces, si uno interpreta un electro pediátrico con ojos de adulto, va a pensar, tiene una T negativa en B1, será un infarto. Y no, y de hecho a veces llegan pacientes con diagnóstico de infarto saltando encima de la camilla, niños chicos. Entonces, por eso es importante ¿cómo se llama? Declarar, o sea, fijarse bien en la edad de cada paciente. Me detuvo. Aquí. Este, por ejemplo, el que ven arriba, ¿cierto? Es un electro de un recién nacido, que es normal, pero si nosotros pensáramos, hoy este niño que está arriba, o sea, este electro de arriba, si vemos y no sabemos la edad, y vamos a decir, hoy es un adolescente, es un electro anormal. Y viceversa, ¿cierto? Este electro de abajo es de un adolescente, que es normal para un adolescente, pero es anormal para un recién nacido. Y aquí vemos lo clásico de los recién nacidos, el eje bien hacia la derecha, ¿se fijan? Y aquí también vemos un poco de ABF negativo, como en mi bloqueo izquierdo anterior, que esto suele pasar en los niños o sea, es casi frecuente o casi normal en los recién nacidos. ¿Cómo interpretamos entonces el electro pediátrico? Primero vemos el ritmo, que aquí nos importa harto el eje de la onda P, la frecuencia, la morfología, luego el intervalo PR, la duración del QRS, el segmento ST, el intervalo QT corregido, que siempre un electropediátrico tiene que medir el intervalo QT, y el complejo QRS en cuanto a la duración, la amplitud, la morfología, la onda Q. ¿Cómo definimos ritmo sinusal? No solo es que exista la P que preceda al QRS o que el intervalo PR sea regular y el ritmo regular, sino que el eje de la P tiene que estar entre 0 y 90 grados aquí. Entonces la P tiene que ser positiva en D1, en D2 y en ABF, y negativa en ABR. Este es ritmo sinusal. Si hay una P negativa en D2 o en ABF, va a ser un ritmo auricular ectópico, como en este caso. Entonces, cuando la P o el ritmo es realmente sinusal, sale de la porción superior de la aurícula derecha. Si sale de una porción superior de la aurícula izquierda, también va a haber una P. Está presente, pero probablemente esté en un eje entre 90 y 180 grados. Así que, por ejemplo, en este caso, hay una P negativa en D2. Aquí se fijan, no sé si ustedes lo ven igual que yo. Y está negativa en ABF. Entonces, este es un ritmo auricular ectópico. Existe la P, pero no es positiva en D1, en D2 y en ABF. ¿Ok? No es un ritmo sinusal, es un ritmo auricular. Luego la frecuencia. ¿Ah? Entonces, si tiene, por ejemplo, está entre 90 y 180 grados, ¿cómo se le dice? Veamos la anterior. Aquí, ¿se dice ritmo auricular? ¿O ritmo auricular ectópico? ¿Ya? Ah, ya. Uno puede poner ritmo sinusal alternado con ritmo auricular. O ritmo auricular ectópico, que es un poquito redundante, pero a veces es importante hacerlo notar. ¿Ya? Entonces uno habla y después
cuando uno, por ejemplo, es frecuente cuando uno ve Holter de repente que la P se da vuelta, iba sinusal y durante la noche se da vuelta. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal como que se duerme, entre comillas, y aparece un ritmo auricular. ¿Ok? Profe, Así que ¿sí? entonces si no está entre 0 y 90 grados, ¿cualquiera de todos esos grados se considera ritmo auricular ectópico? Exacto. Ya, gracias. Para que sea sinusal tiene que salir del nodo sinusal que está en la porción superior de la aurícula derecha. Y ese es un detallito importante, o diferente que tenemos nosotros con los adultos, porque como que los adultos, habiendo una P, dicen es sinusal. Pero no es así, y como en los niños tenemos cardiopatías congénitas, a veces hay inversión de las aurículas, hay isomerismo, heterotaxia, entonces ahí es donde importa esto, hay transposición o L-transposición, que son patologías, claro, un poco frecuentes, pero que es importante determinar dónde está. Cuando son también ventrículos únicos, a veces se pierde un poco el nodo sinusal, etc. O tienen una sola aurícula. Eso es, ¿ya? Entonces, vamos aquí a la frecuencia. En general, en los niños usamos este de arriba, 1500 dividido por los cuadritos RR. Uno cuando empieza, a mí también, cuando me enseñaron electro, en el siglo pasado, siempre uno aprende esta línea de abajo, ¿cierto? Un cuadrado grande son 300, dos cuadrados grandes 150, y eso ayuda cuando uno está rápidamente y necesita mirar la frecuencia, pero para hacer la frecuencia exacta, uno divide el 1500 por cuadritos RR. Cuando hay arritmia respiratoria, que de repente el niño respira más rápido o más lento, uno puede hacer un promedio entre lo más lento y lo más rápido. O si no, poner en el informe, por ejemplo, frecuencia 75-85. Ritmo sinusal, frecuencia 75-85, basado en esta arritmia sinusal respiratoria. Y esto es un cuadrito como para también hacer notar que igual que la frecuencia respiratoria va disminuyendo con la edad, lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca, y aquí están como los percentiles, ¿ya? Aquí es cómo se define bradiarritmia, alteración del ritmo cardíaco regular o irregular con frecuencias inferiores a las correspondientes por la edad. Y aquí tenemos dos opciones. Esto es lo que vemos nosotros en el electrocardiograma, cómo se definen, y si se fijan, desde los 9 años, 8 o 9 años para adelante, se considera bajo 60 la bradicardia. Y estos son valores que se usan cuando uno informa los Holter. Y aquí entonces un cuadrito donde vemos la bradicardia sinusal según la edad, o la taquicardia sinusal, porque a lo mejor esto sí decimos, parece que tiene como 120. Pero esto es normal en un recién nacido, no es una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Entonces siempre mirar la edad. Este fotito de arriba, por ejemplo, arritmia sinusal respiratoria o fisiológica. Si se fijan, aquí va una frecuencia un poquito más lenta, y aquí se apura un poquito y después esto es fisiológico, esto no se deriva, no se consulta, nada. Y si vemos, tiene P positiva en D1, en D2, ¿cierto? Y en ABF. Entonces, si esto, por ejemplo, es de un niño de 4 o 5 años, esto es fisiológico, ¿ok? Y esto es el marcapaso auricular migratorio. De repente las P están positivas y a veces en sueño profundo se dan vuelta estas P. O sea, el ritmo, el no sinusal, como que hace una pausa y la aurícula u otro parte de otro lado la electricidad. Doctora, ¿Ah? una pregunta en la anterior es que B1 con la T invertida es normal entre los 7 días y los 10 años. Y eso igual se refleja en B2, ¿cierto? Que esté la T invertida. Y de hecho puede ser hasta B3. Ah, ya. ¿Y cómo ¿Ya? se ve infradesnivel en este caso o en los niños no se ve? Sí, también se ve infradesnivel, pero es mucho menos frecuente que en los adultos, porque en los adultos el electro está hecho como para buscar isquemia, bueno, y arritmias obviamente. Entonces, aquí no vamos a ver también podemos ver de repente, pero si se fijan, bueno, no se puede acercar mucho más la imagen, pero si uno lo pudiera mirar más de cerquita, aquí no hay desnivel, si se fijan, no hay nada de desnivel.
Pero también van los valores y están las Q patológicas que vemos sobre todo en pacientes que afortunadamente son poco frecuentes, como las malformaciones coronarias, la isquemia secundaria a lesiones por Kawasaki. Podemos ver isquemia, pero es menos frecuente, mucho menos frecuente que en los adultos. Gracias. Bueno, esta es una foto de una taquicardia supraventricular, ¿cierto? En que aquí vemos un ritmo regular también, muy regular, un complejo angosto y no vemos onda P en ninguna parte, ¿cierto? O esta taquicardia ventricular, ¿cierto? Que claramente hay un ritmo ventricular rápido. Luego de eso, de ver si el ritmo era sinusal o no y de ver la frecuencia, vemos la morfología de la onda P. Y aquí corren valores similares a los valores de adultos, o casi similares, ¿cierto? Hipertrofia auricular derecha, cuando las ondas P son mayores que, y que la vemos aquí, por ejemplo, como la aurícula derecha está más cerca del nodo sinusal, o en realidad el nodo sinusal está en la porción superior de la aurícula derecha, cuando crece la aurícula derecha siempre se eleva la P. Y esto también ustedes ya lo aprendieron, ¿cierto? Cuando se crece la aurícula izquierda se enancha la P. Y aquí están los valores normales. El intervalo PR también tiene límites inferior y superior de la normalidad en segundos. Bueno, y por eso se me había olvidado decirles, pero cuando uno informa un electrocardiograma y no tiene mucha experiencia al principio, a cada rato uno tiene que ver los valores normales, tener una tablita o acceder a una... ahora está todo en las app, ¿cierto? Acceder a alguna parte donde uno pueda ver los valores normales de cada intervalo, del QRS, etc. Antiguamente andábamos con la fotocopia, pero ya no, eso es como del pasado. Uno tiene acceso rápido a alguna lectura de sistemática de electro donde están habitualmente los valores normales de acuerdo a cada edad. Entonces, estos son los límites inferiores y los límites superiores. ¿Se dan cuenta? Entonces, en general, bajo 0,08 uno puede hablar de PR corto dependiendo, por supuesto, a la edad que sea. Si es, por ejemplo, un niño de 3, 7 años o 10 años y tiene un PR menor de 0,10, uno habla de PR corto, que es lo que habitualmente vemos en el World Parkinson White. O PR largo, bloqueo AB de primer grado, que puede producirse en miocarditis, en hipercalemia, en intoxicación digital. Cuando hay una comunicación interauricular también se ve un PR largo porque la distancia entre el nodo sinusal y el nodo AB es mayor. Aquí, por ejemplo, un bloqueo AB de primer grado. Aquí, si uno logra ver, el PR es como de 0,20, ¿cierto? Todos los impulsos son conducidos al ventrículo. En general tienen poco significado patológico en niños sanos, pero igual hay que estudiarlo. El bloqueo AB de primer grado siempre es bueno derivarlo un poco para descartar alguna patología que nos sople, una CIA tal vez, o a veces cuando uno va a usar un medicamento que puede incluso alargar más el PR, es importante tenerlo en cuenta. Pero no es un bloqueo peligroso. Aunque en general uno siempre los estudia con Holter para ver que no hayan bloqueos más prolongados durante la noche, sobre todo. Este también ustedes lo conocen, ¿cierto? El Movitz-1, el Benkebach, en que el PR se alarga hasta que una P no se conduce, pero siempre hay un complejo QRS normal. También es relativamente benigno, pero igual hay que estudiarlo. Aquí abajo se ve claramente, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, va alargándose aquí tenemos un PR como de 0,12, después como de más de 0,20 y desaparece aquí, hay una P que no está conducida. Y este bloqueo AB de segundo grado, es cierto que también ustedes lo han visto, donde hay P's que nos conducen sin alargamiento previo del PR. Y estos son sí más preocupantes y pueden evolucionar a bloqueos completos o ser sintomáticos. Estos es el bloqueo AB de tercer grado, donde está la actividad auricular y ventricular independiente, ¿cierto? Luego de eso, de ver el PR, vamos al eje QRS. Y lo habitual, ¿cierto?, es uno buscar dónde está en ABF y en D1. Entonces, lo mismo que cuando buscamos la aurícula, si tenemos
el eje positivo en D1 y en ABF va a estar más o menos en este cuadrante. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en los recién nacidos? Como está muy derechizado el corazón en los recién nacidos por la existencia previa de la circulación fetal, va a haber un eje bien hacia la derecha. Y a medida que los niños van creciendo, el eje se va izquierdizando como hasta menos 10. Eso. Entonces aquí los valores normales del eje, que si se fijan uno tiene que ir a mirar cuánto es a cada edad y más o menos después de los 3 o de los 5 años ya es como lo clásico de los adultos. Cuando hablamos de un QRS, por ejemplo, QRS anormal, una desviación del eje muy a la izquierda, por supuesto que dependiendo de la edad del paciente. Y eso sugiere una hipertrofia ventricular izquierda, o un bloqueo de rama izquierda, o un hemibloqueo anterior de la rama izquierda. Y también el eje a derecha pudiera ser normal dependiendo de la edad, ¿cierto? Si tiene un eje bien a la derecha y es un recién nacido va a ser normal, pero si un niño de 10 años tiene un eje muy a la derecha, tal vez no sea normal y haya una hipertrofia ventricular derecha. Doctora. Volvemos a repetir aquí que es positiva en la primera, ¿sí? Disculpe, respecto al eje, cuando se informa el electro de un recién nacido y tiene el eje, claro, a la derecha, ¿una informa como pone el eje normal o igual se acota que está a la derecha? Pone eje 150 grados. Y conclusión, electrocardiograma normal para la edad. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Pero siempre cuando uno, y por eso después podemos volver al cuadrito principal, uno siempre informa los electros, lo describe. P positiva o P normal, frecuencia cardíaca tanto, ritmo sinusal, intervalo PR 012, QRS 008, eje del QRS más 190, o sea, 170 grados, qué sé yo, el QT corregido tanto, complejos QRS tanto, y después al final, en la conclusión, uno pone normal para la edad, ¿ok? Ya, la T entonces es positiva en la primera semana de vida y después se hace negativa como está la adolescencia. Si la T es negativa todavía, en B5 y B6 puede surgir, es cierto, sugerir hipertrofia ventricular izquierda, miocarditis, isquemia. Así que en general uno puede como tolerar esta T negativa como hasta máximo de 3. Las ondas T picudas que aparecen en hipercalemia también en sobrecarga ventricular izquierda. Y el segmento ST también hay una normalidad que se considera 1 milímetro o hasta 0,5 milímetros de descendido. Se habla también de repolarización precoz fisiológica en los adolescentes, sobre todo cuando es de B4 a B6 en general se ve, o en D1 a D3 y ABF con T altas. Cuando es desviación anormal, sobre todo uno, ¿cierto?, anda buscando la isquemia, pero también puede ser pericarditis o miocarditis, o uso de digital o alteraciones hidroelectrolíticas. También se pudiera alterar. Y el intervalo QT. ¿Cómo se mide el intervalo QT? El QT corregido se divide el QT partido por la raíz del RR. Y cuando hablamos de que esté prolongado, puede ser un síndrome de QT largo congénito, que afortunadamente es poco frecuente, pero existe, o en hipocalcemia, o en miocarditis, o TEC, o fármacos. Luego nos vamos al complejo QRS. Y aquí, perdón. Disculpe, es que aquí tengo una duda. Y los niños tienen frecuencia más rápida, pero si un niño sí o sí tiene taquicardia, ¿igual se calcula con esta fórmula o se calcularía con otra? No, con esta fórmula es lo clásico. Ya. Y además uno tiene que tratar de calcular el QT corregido en reposo, no en taquicardia. En taquicardia lo podemos calcular, pero no va a ser tal vez un valor muy fidedigno. Así que hay que volver a calcularlo cuando tratemos la taquicardia. El complejo QRS, ¿cierto? La duración también, aquí hay valores normales, ¿cierto? El QRS es más angostito en los recién nacidos y a medida que los
los niños van creciendo, tienen otros valores. La amplitud del QRS, aquí también, como les decía, en los niños más pequeños, la R predomina sobre la S y después, a medida que los niños van creciendo, predomina en amplitud en B1. A medida que van creciendo, va disminuyendo la R en B1 y aumentando la S. Y a la inversa en B6. El bloqueo incompleto de rama derecha. Es bien frecuente que ustedes en preescolares, escolares o adolescentes vean esto, del RSR' en B1, que es el conejito que le llamamos todos. RSR' en B1. Esto es fisiológico si el QRS es angosto. Y esto también uno lo describe cuando informa un electrocardiograma de un niño, por ejemplo, de 10 años. Uno pone RSR, cuando lo está escribiendo, RSR' en B1, a veces también se ve en B2, B1 y B2, y todo lo demás, y al final pone conclusión, electrocardiograma dentro de límites normales. ¿Por qué les insisto en esto? Mira, aquí abajo también se ve, no sé si lo logran ver en la pantalla de ustedes, mi pantalla no es muy grande, y tengo presbicia, pero yo lo veo. Es bien importante poner la conclusión electrocardiograma dentro de límites normales, porque si uno pone bloqueo incompleto de rama derecha, la mamá, la familia no van a dejar que ese niñito ni siquiera salga a correr porque tiene un bloqueo en el corazón. Así que por eso es importante conocer variaciones normales del electro en la edad pediátrica. Cuando el QRS ya es más ancho, ¿cierto? Como en esta morfología, hablamos del bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda. ¿Alguien dijo algo? Sí, es que quería hacer una consulta. Sí. El bloqueo incompleto de rama derecha, ¿desde qué edad hasta qué edad más o menos es? Es como hasta la adolescencia. Desde 2, 3 años hasta la adolescencia. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Lo importante es que el QRS sea angosto. ¿Ya? Doctora, ¿te podría devolver a la diapo anterior, por favor? Sí, es que tenía dudas con esa morfología de qué significaba el RBBB, LBB. Right, block, bundle, es en inglés. Este es right y este es left. Block, bundle, brain o algo así. ¿Ya? Es todo en inglés. Esto es right y este es left. ¿Ya? Y disculpe, ¿y qué se refiere con la R empastada? Es que no lo busqué, pero no pude encontrar qué significa empastado, como la forma empastada. Es como que es un poco más ancha. A ver, aquí no se ve. Esta es como un poco más ancha, más, no es tan, es como que tuviera, a lo mejor no es lo mismo, pero como empastado es como que va, es un poco más ancha de acá. No es tan vertical, sino que es un poquito más ancha. ¿Ya? Yeah. O sea, un poco más diagonal. Eso. A eso se refiere empastado. Es clásico, uno habla, por ejemplo, del empastamiento cuando hay una onda delta. La onda delta es una onda empastada. Esto no es tan como onda delta, pero es algo parecido. Ya. Aquí tenemos entonces la amplitud de la onda Q, que también tiene valores normales, y aquí están los percentiles. Entonces, cuando uno ve una Q, no puede decir de buenas a primeras, oye, esto es normal, es una Q pequeña, o no pesquemos esta Q. Hay que ir a mirar las tablitas, ¿ya? Porque la Q patológica aumentada puede sugerir una hipertrofia ventricular derecha o izquierda o un bloqueo de rama izquierda después de un infarto. Y este es el hemibloqueo izquierdo anterior, en que el eje está desviado, ¿cierto? A la izquierda hay un QRS angosto y hay un eje desviado a la izquierda. ¿Y cómo lo sabemos? Porque buscamos siempre en D1 y en ABF, ¿cierto? Y acá, en este otro caso, que también ustedes lo ven cuando estudian los electros de adultos, el hemibloqueo izquierdo posterior, en que el eje está muy desviado hacia la derecha. Esto también ustedes lo conocen, ¿cierto? La hipertrofia ventricular derecha, que en general
uno vuelve a la tablita, hasta cuánto está la R en cada edad, y la revisa y dice R es máximo hasta 10, qué sé yo. Entonces, no, esto parece una hipertrofia ventricular derecha, pero resulta que es un recién nacido, así que es fisiológico. Y lo mismo a la izquierda, ¿cierto? Este caso, por ejemplo, aquí vemos la onda delta, si se fija aquí hay una P y luego el empastamiento de la R al subir. Es como, no es de un viaje, sino que como aquí, sino que va como un poquito más lento, y tiene una base más ancha. Y este es un clásico electro de un Wolf. Hay un PR cortito, ¿cierto? A diferencia que esto es lo normal, este es el PR cortito. Este es un extrasístole auricular, ¿cierto? Aquí vamos con, si se fijan, aquí este era un ritmo, veamos, tenía P positivo en D1, en D2 y en ABF, pero ahí no lo logro ver muy bien, parece que sí ahí, y se produce una P negativa y se adelanta se adelanta el latido, y lo mismo acá. Y un extracito ventricular que tienen una base más ancha, ¿cierto? Y un latido extra que provenía del ventrículo. Esta es una tablita que aparece en muchos libros o papers que uno baja, ¿cierto? Y que tiene que buscar por ahí cuando le toque informar electros y es un niño, uno mira su tablita y ve más o menos hasta dónde se pueden encontrar las derivaciones, los ejes, cuánto es el PR, cuál es lo normal, etcétera. Este es un electro clásico de un recién nacido, ¿cierto? Hay voltajes bajos en general en las derivaciones de los miembros. El eje está bien a la derecha, fíjese lo negativa que está en D1 el eje. Hay ondas R altas o a veces son R exclusivas en B1, como esta. Las S son más profundas en las derivaciones izquierdas, como acá. Y la onda T en B1 puede ser positiva y se hace negativa más o menos a los 7, aquí está malo, a los 7 días de vida empieza a hacerse negativa. Si vemos aquí en B1, aquí está como un poco bifásica. Después un niño de 1 a 6 meses, el eje todavía está un poco aquí, a pesar de que aquí no se ve mucho, y si se fijan es como poca la deflexión de las derivaciones. La onda T se hace ya negativa en B1 claramente, y hay puede haber patrón de RS-R', que es normal siempre que la duración y la amplitud del QRS no sean anormales. ¿Cierto? Ya un niño un poquito más grande, 6 meses a 3 años, el eje es en general menor de 90. Si se fijan aquí ya se hizo positiva el R en D1, está bien positivo en ABF, ¿cierto? Y muchos de estos niños sugieren hipertrofia un poco porque hay gran deflexión del QRS en las derivaciones, porque los tórax son pequeños. Este es un niñito ya más grande, 3 a 8 años, en que hay variantes, o sea, que hay potenciales o se simula más el electro de los adultos, ¿cierto? Aquí vemos el B1 que está un poco bifásico, hay cierto el eje, pero en ABF vemos que está bien hacia abajo, ¿cierto? Y este probablemente sea un eje peri 90 o 80. La P es positiva en D1, en D2 y en ABF. El QRS es angosto, el PR es como de 0,12. Aquí de nuevo vemos esta imagen de RSR' en B1, ¿cierto? Y las Q aquí, si se fijan, el límite es como de 4 o 5 milímetros y están adecuadas. Menos de 5 milímetros tiene que ser. Y este ya es un escolar, ¿cierto? O un adolescente. Doctora, ¿sí? En el electro anterior, claro, ahí, por ejemplo, en D2 se ven unas ondas T que son súper altas. ¿Eso no es nada? ¿No sería nada tampoco? No es nada, porque para que las T sean altas tienen que tener hartos milímetros, y aquí esto no nos va a dar como para nada, porque esto está dentro de lo normal para los niños. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo puedo decir yo que hay una T anormal fuera de la morfología? A los valores, depende de la edad. Después vamos a volver a la tablita, ¿ya? Ya, ok.
Gracias. Y bueno, uno tiene que ir sumando también cosas, no es como que solo la T alta no va a decir que este niño tiene un infarto. Hay que sumar varios detalles, porque a veces son variaciones de la normalidad. En este caso, por ejemplo, es un niñito ya más grande, adolescente, y aquí ya vemos que es cierto, en B1 la T se empieza a ser positiva. El electro entonces va pareciéndose cada vez más al adulto y es normal el bloqueo incompleto de rama derecha y el patrón de repolarización precoz. Este es un poco para que tengan algunos conceptos de electros patológicos. El QT largo congénito, que es una enfermedad rara pero que existe, es por una prolongación de la repolarización ventricular. Entonces aparecen T invertida y el QT finalmente es sobre lo normal, se considera como límite 0,45. Entonces, ¿cómo se mide este QT? También existen las APP y formulitas que uno tiene en el teléfono y rápidamente pone los valores, pero siempre es bueno mirar el electro. Cuando uno tiene duda, hay que mirar el electro, no usar el APP. Entonces se mide el RR, se saca la raíz cuadrada de este RR y el QT, lo que medimos aquí, se divide por la raíz cuadrada del RR. Por ejemplo, en este caso, que es un niño que tiene un QT largo congénito, este es un paciente que afortunadamente hasta ahora no ha tenido episodios de taquicardia ni torsión de las puntas, pero su madre tiene un QT largo, la mamá usa un desfibrilador, y el niño se diagnosticó por la historia familiar. La mamá fue tratada, la mamá hacía síncopes y fue tratada durante años como crisis epiléptica. Por eso es importante, cuando uno tiene un compromiso de conciencia o una crisis epiléptica, que uno tiene el papá epiléptico, la mamá, la abuelita, etc., nunca está de más hacerle un electro. Porque eso pasó con esta mamá que usó fenitoína durante mucho tiempo y en alguna de las crisis epilépticas, entre comillas, que en realidad eran síncopes, alguien atinó a tomarle un electro y se midió el QT y era episodio de fibrilación ventricular y creo que hasta hizo un paro, se reanimó y posteriormente al paro se diagnosticó este QT largo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el QT corregido, aquí se calcula el QT con la raíz cuadrada del RR. Entonces, el QT es 0,04, ¿cierto? Por 9, que se mide el QT desde el inicio de la onda Q, ¿cierto? Al final de la onda T, que eran 9 cuadraditos chicos. Y el RR eran 12. Entonces, se divide, se consigue primero la raíz cuadrada de este valor y el RR. Y el QT, perdón, se divide por la raíz cuadrada del RR y eso nos da el valor. ¿Profe? ¿Profe? Pero aquí está mal medido, estaba mirando yo que este valor estaba mal. Ahora me acabo de dar cuenta. Hay que volver a calcularlo. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? En las fórmulas para calcular, como de las aplicaciones para calcular el QT, ¿cuál es la que se usa? ¿Se usan las mismas? Esta es la fórmula de Bassett. Esa es la que está convencionalmente, ¿cómo se llama? Bien reforzada y validada. Ya. La de Bassett. Ya. Y existe también el QT corto, que como bien llamativa la imagen, ¿cierto? También tienen riesgo de arritmias ventriculares y fibrilación auricular. Hay otros síndromes raros, pero que es bueno que cuando uno ve algo extraño, a todos nos pasa, de repente uno dice, ¿qué cosa será esto? Preguntarle a alguien con un poco más de experiencia en electrocardiograma. En que hay esta imagen, ¿cierto?, de bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST. Que se ve como una aleta de tiburón. Se asocia también a muerte súbita de origen genético. Son pocos los pacientes que hay,
Y la fiebre puede ser el precipitante de ese equilibrio, desequilibrio, así que en caso de síncope o de convulsiones en un cuadro febril, nunca está de más también tomar un electrocardiograma. Y este otro que igual es poco frecuente, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que finalmente tiene un electro sugerente. Con el electro no se hace el diagnóstico, sino que se hace con una resonancia nuclear magnética, pero con un electro alterado uno podría decir, algo raro me parece aquí. Hay ectosístoles ventriculares frecuentes con imagen de bloqueo de rama izquierda, y las ondas T están negativas. En general, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una patología que no se hace el diagnóstico tan pequeño, sino que para eso tienen que ser habitualmente escolares o adolescentes. Hay ondas T negativas en las precordiales derechas, pero lo que más llama la atención es este patrón y un alza aquí con dispersión de los intervalos QT de los diferentes latidos. Como que el QT se va, no es lo mismo en todas las frecuencias. Y aquí un cuadrito que nos orienta hacia cómo con un electrocardiograma uno puede como orientarse a la patología, sobre todo si uno piensa en alguna cardiopatía congénita, como en este caso. Por ejemplo, una coartación aórtica, ¿cierto? Va a haber hipertrofia ventricular derecha más de lo habitual, y también puede haber hipertrofia ventricular izquierda en los niños más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, en un paciente con atresia tricuspidia, en que no tenemos desarrollo del lado derecho del corazón, va a haber una hipertrofia ventricular izquierda en un recién nacido, y uno dice que rara esta hipertrofia ventricular izquierda en un recién nacido. O sea, como que es obvio, es esperable la hipertrofia ventricular derecha, pero no la izquierda. Por ejemplo, este paciente que tiene un drenaje venoso pulmonar anómalo, en que las venas pulmonares no llegan a la aurícula izquierda, sino que a la aurícula derecha, y se ve una P bien alta. ¿Se fijan? Como que llama la atención esta P, por hipertrofia de la aurícula o por crecimiento de la aurícula derecha. O este niño con una atresia tricuspidia, en que se ve es un recién nacido, pero que tiene un electro como de adulto. ¿Qué es esto entonces? Probablemente una atresia tricuspidia. O este que es un electro bien frecuente que vemos en los niños con canal AB completo, que se asocia más al síndrome de Down. Entonces, a veces no tenemos el ecocardiograma muy a mano, pero con una radiografía de tórax y con un electrocardiograma uno puede sospechar una cardiopatía congénita, sobre todo si el eje está muy negativo, un hemibloqueo izquierdo anterior y un bloqueo incompleto al rama derecha. Ay, perdón, voy a parar un poquito que me están llamando a mi casa. Ya, sigamos. Pero ahora. Sí. Aquí. O en este niño, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, ¿cierto? Donde es un niño que ya tiene 7 meses, cuando uno ya no debiera haber tanto predominio de cavidades derechas, y hay un eje muy hacia la derecha, ¿cierto? Aquí el complejo es muy negativo en D1. Hay una R alta en B1 y una S profunda en B6, como hipertrofia ventricular derecha. Esto es importante tener también una listita, no es necesario andarla trayendo encima, pero sí saber que hay medicamentos que alteran el electrocardiograma, y que es bueno saberlo antes de informar uno.
Así que aquí tenemos una larga lista de medicamentos que no es necesario que los lean todos, pero sí saber, por ejemplo, que los simpático-miméticos como la pseudoefedrina, que se usa como descongestionante y a veces se abusa de ellos, sobre todo en niños, puede producir taquicardia. Habitualmente es taquicardia sinusal y a veces incluso puede ser supraventricular si hay algún sustrato. También los antipsicóticos, las drogas pueden producir taquicardia ventricular, ¿cierto? A veces hay antidepresivos o antiarrítmicos o los antihistamínicos que pudieran producir QRS y prolongación del QRS y del intervalo QT. Uno de ellos, que lo que hay que tener de repente cuidado en niños chicos, es que usamos de repente macrólidos como la eritromicina que producen estas alteraciones. Así que si uno lo va a usar, ojo con eso, preguntar bien y no cuesta nada tomar un electro antes de usarlo. Como les decía, los neuropediatras habitualmente piden electros antes de comenzar a usar algún estimulante cerebral. Acá, por ejemplo, tenemos un electro de un niñito que tiene 7 días, ¿cierto? Este es el clásico electro de un recién nacido, donde vemos un eje muy hacia derecha, ¿cierto? Muy negativo aquí. Y aquí el ABF está positivo. Es ritmo sinusal porque tiene P positiva en D1 y en D2 y en ABF. Aquí sale el ritmo 135, así que eso es normal. Si se fijan aquí, R alta o casi exclusiva, tiene una S muy pequeñita en B1. Acá en este caso no se ve la S profunda en B6, pero esto es clásico de un niño de 1 año. Por ejemplo, de un niñito de 6 años, ¿cierto? Aquí ya el eje ya no es tan derecho. Probablemente tenemos una ABF que está todo positivo, ¿cierto? Y el de 1 un poquito positivo, así que probablemente sea un eje como a 80 o 70. Tenemos un ritmo sinusal porque tenemos una P positiva en D1, en D2 y en ABF. Tenemos un QRS angosto 008, ¿cierto? Un PR probablemente como de 012. Tenemos aquí la T negativa en B1, ¿cierto? Y luego se hace positiva. Y los valores de RS y acá R en B6 son normales. No vemos Q patológica aquí en D3 ni en B5. Este es un niñito ya de 10 años. Y aquí, esto es lo que yo les explicaba también, tiene un ritmo sinusal, una frecuencia de 71 según la máquina. Tiene un QRS angostito, un PR normal. Pero aquí, si se fijan, tiene el clásico conejito que le llamamos, el RSR'. Entonces, cuando uno informa de este electro, uno le pone RSR', aquí yo le pondría en B1 y en B2. Conclusión, electrocardiograma dentro de límites normales. Esto es un niñito ya de 13 años donde si se fijan la frecuencia es más lenta, tiene una frecuencia de 51, así que podríamos decir que tiene una bradicardia sinusal. Es sinusal porque tiene un P positivo en B1, en D2 y en ABF, ¿cierto? Y tiene la T ya siendo positiva en B1, o sea, es como de un adulto. Este es un electro bien frecuente que vemos en los niños. ¿Sí? En el electro anterior, por ejemplo, ahí se veía en B2, por ejemplo, la onda T era más alta, por ejemplo, que la R. Sí, pero es normal en los niños, no es, incluso en los adolescentes, no es patológico. No hay elevación del ST tampoco, si se fijan. ¿En B2? Sí, pero que es 1 milímetro. Entonces eso no es patológico. Ok. En los niños, ¿ya? Muchas gracias. Por ejemplo, es un electro bien frecuente que vemos en los niños. Este pacientito del Maximiliano es un paciente Downcito que tiene un canal AB que ha sido reparado. Entonces, siempre queda como secuela esta hemibloqueo izquierdo anterior, o sea, el eje muy negativo, y el RSR' aquí que se ve en las precordiales derechas, ¿cierto?
y que suele indicar que hubo algún parche transventricular o que corrige la comunicación interventricular. Cuando hay una cirugía a nivel del tabique interventricular, suele quedar como cicatriz eléctrica el bloqueo completo de rama derecha. Con eso, si se fijan aquí también, en B6 las S son bien negativas, pero habiendo un bloqueo completo de rama derecha, uno no puede poner como diagnóstico hipertrofia ventricular derecha, porque el bloqueo te altera el diagnóstico. Este otro, por ejemplo, un niño, el Felipe, tiene una atresia tricuspidia, y si se fijan, parece un electro como que fuera de un adulto, ¿cierto? Tiene R altas aquí en D1. Aquí no hay presencia de R, por ejemplo, en B1. Sí tenemos solamente la T negativa, y esto es porque es aquí tiene un poquito de negativo, sí, el ABF. Entonces tiene un hemibloqueo de izquierda anterior porque él tiene un ventrículo único de características izquierdas, no tiene ventrículo derecho. Entonces su predominio es el ventrículo izquierdo. Esta es una chiquitita que debutó cuando nació con una taquicardia supraventricular, y a medida que fue creciendo fue apareciendo la preexcitación. Si se fijan, tiene un PR muy cortito, y acá sobre todo en B5 y en B6 se ve claramente la onda delta, también acá en ABF. Eso es lo que les tenía que mostrar. Ahora vamos a ver, espérate, ¿cómo dejo de ahí dejé de compartir, ¿cierto? Voy a leer las instrucciones que me dejó el doctor Maragaño, que dice aquí. Voy a prender mi cámara. Doctora, ¿le puedo hacer pregunta de la clase? Sí. Sí. En la tablita esa que mostró como las patologías congénitas y lo que se vería en el electro, en una parte salía como el eje podría estar negativo, o sea, perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso, por ejemplo, de un recién nacido, ¿un eje hacia la izquierda se considera como cualquiera menos de 90 o derecha? Se considera patológico. Sí, pero ¿qué valor se considera como izquierda, como desviado a la izquierda en un recién nacido? Sí, de 90 hacia arriba. Siempre el eje de la... o hacia abajo. Sí. 0 a 90. Eso sería patológico. Ya, ok, gracias. Ya, mira, aquí estoy leyendo lo que me escribió el doctor Maragaño, que dice que tengo que sacar a la pizarra a una integrante del grupo X e explicar el informe que hicieron. Yo recibí espérate, voy a tratar de poner los electros que les mandé. Mírame un poquito. Profe. ¿Sí? Que yo sé que tenemos esa dinámica con el doctor Maragaño como de, claro, de seleccionar un grupo al azar y salir una persona y explicar, pero en este caso como que, bueno, no sé, al menos en mi grupo, no sé si de mis demás compañeros, nos costó como demasiado porque como no habíamos tenido la clase primero de esto. Oye, pero chiquillos, no se estresen por eso. O sea, de partida creo que ustedes no tienen por qué... O sea, yo no debiera ponerles nota por esto. Así que lo vamos a hacer sin nota, ¿ya? Así que no se estresen. Solo que quiero ir como... que vayan como entendiendo el concepto. Pero lo principal, y no quiero que se aprendan las tablas ni nada por el estilo, es absurdo, ni yo me sé las tablas. Yo, claro, a esta altura ya como que digo 3 años más o menos aquí, más o menos allá, pero de repente si me surge la duda, si yo... Lo que uno tiene que hacer es como reconocer la normalidad y cuando algo no te calza, uno va como a mirar. ¿De acuerdo? Claro. Ya, así que según esta tablita, vamos a empezar por el grupo 9. Me dijo que nombrara cualquiera. Luciano Palma, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Voy a proyectar... espérate, y me dijo que tenían que prender la cámara, ¿eh? Así sale en el instructivo. Hola. Ya, te voy a mostrar y vamos a ir los dos
¿cómo se llama? Leyendo el electro, ¿de acuerdo? Ya. Pero, no se estresen por la nota, porque nada que ver que les ponga nota todavía. Eso da para la prueba. Pero ahí ya tienen algunos conceptos, ¿cierto? Espérate, no era ese. Ay, ¿por qué se me cerró? Espérate. Ya, ahora sí. Compartir. Fotos de ese. ¿Se ve ahí? ¿Cierto? Está cargando. Ahí sí. ¿Luciano? Sí. Ya. Yo sabía que iba a preguntar ese el doctor, porque a mí me tocó resolver algo en ese y me equivoqué feo. Yo dije, a preguntar. Ya. A todo esto, en general, casi todos los electrodos eran normales. Ya. De hecho, ni siquiera voy a revisar porque me da lata el informe que hicieron ustedes, así que... O sea, yo igual tengo aquí lo que puse. Ya, es que... ¿qué es lo que vemos aquí? Empezamos entonces primero por el ritmo. ¿Qué ritmo es? Por lo menos cuando lo vimos, ¿Sí? vimos un ritmo sinusal, porque en D1 y en ABF estaba positivo. La P positiva, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre recordar de 1, de 2 ABF, de 1, eso uno se lo aprende de memoria. ¿Ya? Sí. Siempre son las direcciones, ya. ¿Qué frecuencia? Nosotros calculamos que frecuencia tenía 188. ¿Ya? Yo al principio vimos que igual era normal que lo tuviera alto, pero después viendo los rangos, igual estaba como más alto de los rangos, así como ya Sí, máximo. un poquito más alto, ¿cierto? Sí. Entonces le pusimos así como, después, bueno, adelantando un poco en la conclusión, como una taquicardia. Sí. Porque Ya. después vimos la onda P y ahí me costó porque en realidad se veía muy pequeña, pero a mí me parecía que no tenía una forma normal. Yo le puse como difásica, pero en realidad no estaba muy No, es claro. una P normal, común y corriente. Ya. Uno tiene que mirar en general, para interpretar los electros, si uno no ve bien o sea, lo importante es que sea cierto para ritmo sinusal, P positiva en D1, en D2 y en ABF, y la morfología, si no la ves bien en el D2 largo, el B5 también es muy buena imagen. Ya. D2 y B5 son como las mejores imágenes para ver cosas. Ya. Pero está bien la P. No está ni alta ni ancha. Eso es lo importante. Ni alta ni ancha. ¿Ya? Bueno, después sacamos el segmento PR que nos dio 0,10 segundos. Sí. El complejo QRS que nos dio como 0,07 segundos o 0,08, algo sí, es más como, o menos. yo creo que va como entre 0,06 y 0,07 porque se ve como más angostito. Sí. Aquí es donde yo tenía la duda porque yo saqué el eje de QRS y me dio 143. Sí. Entonces, por un lado yo por las tablas vi que era normal para la edad, sí, pero a la vez igual era desviado a la derecha, entonces no sabía cómo ponerlo en el informe, entonces al final puse eje 143 desviado a la derecha. Sí. Pero el informe, al final, la conclusión, a ver, terminemos porque nos falta todavía los otros detalles, pero en relación a eso, uno pone eje más 148. En realidad nunca usamos en niños así como tanto números chicos. Uno pone 140, 150, 145, o sea, lo redondeamos un poco porque es como absurdo. Y lo importante es que en la conclusión uno podrá poner taquicardia sinusal, por ejemplo, o electrocardiograma dentro de límites normales para la edad, pero no vamos a poner eje a derecha en la conclusión porque es como obvio. Es normal, digamos. Claro. ¿Ya? Sí, es que ahora cuando lo explicó en la clase me quedó más claro que en la conclusión es donde uno pone como... En la conclusión. Donde uno interpreta. Exacto, la interpretación es lo que sirve y uno va uniendo detallitos, porque incluso a veces solo hay como una cosa alterada y el resto normal, y eso no significa
o de repente yo les pongo electrocardiograma dentro de límites normales, por ejemplo, PR límite corto, por ejemplo, o límite normal corto, o PR límite normal alto, como para decir que tiene algo como límite, ¿ok? Ya. Ya, sigamos. Digamos en el QRS, en el eje, la T. La onda T yo la vi normal. Sí, perfecto. Y es que cuando lo revisé yo vi el segmento ST anormal, pero después lo revisé cuando lo enviamos y yo miré y dije, ¿dónde la vi anormal y no la pude? El ST está normal. Ya, entonces, es que después lo revisé de nuevo y dije, no sé, de haber sido estaba con sueño y no la vi bien. Y aquí es donde me mandé la embarrada porque cuando quise sacar el QT corregido, no sé qué me pasó, no sé qué conté que el QT era 0,5. No sé qué me pasó. Yeah. Entonces le pregunté a unos compañeros al día siguiente, hoy ¿cuánto les dio? Y me dijeron, no, nos dio normal. Entonces yo volví a revisar y me dio 0,20 o 0,24 el sí, QT. Yo creo que en general es eso. Entonces, es como 0,05, 5 o 6 cuadraditos chicos, entonces sí. 4 por 6, 24, 4 por 5, 20. Entonces yo no sé qué me pasó ahí, que saqué 0,5, entonces luego cuando saqué el corregido me dio mal, porque me dio 800, entonces ahora que lo hice de nuevo me dio 353, que es un rango normal. Ahí sí perfecto. Lo hice, entonces, pero ya lo que mandé al profe salió mal. Ya, de acuerdo. Entonces hay como 9 cuadraditos, ¿cierto? 9 cuadraditos chicos del RR, ¿cierto? Sí, entonces 9 por .04 nos da 0,36, ¿cierto? La raíz cuadrada de 0,36 creo que era 6, ¿cierto? Sí, 0,0, sí. Hace como 6. 40 años que no estudio matemáticas. Claro, 0,6, sí. Sí, entonces divide 0,24 dividido por 0,6 y te va a dar 0,4 claro, 40 de QT corregido, lo cual es normal, ¿cierto? Y luego en las precordiales o en los complejos QRS no vemos R altas ni S profundas. Así que en resumen, podría ser, si tuviera una frecuencia un poquito más baja, porque como que se pasa un poquito, uno le puede poner taquicardia sinusal, punto. O si tuviera una frecuencia, por ejemplo, de 150, electrocardiograma dentro de límites normales para la edad. ¿Cierto? Cierto. Doctora, yo tenía un par de dudas que en la conclusión, además de poner la taquicardia, puse, por ejemplo, una hipertrofia ventricular derecha, pero... Pero eso no hay que ponerlo. Ya, eso es normal. No. Súper normal, así que no se pone. Esa es mi duda, o sea, si algo es normal a su edad, no se pone en la conclusión. No se pone. Ya. Está bueno saberlo, porque no tenía claro. No se pone, porque, insisto, uno tiene que ceñirse al paciente. Este es un examen. A un contexto. Es un examen complementario. Ya. Por eso es importante la edad. Ya. Si este niñito a lo mejor tuviera 5 años, sí, pues, claro que tendría una hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Y una taquicardia sinusal, seguro que sí. ¿Ya? Ya, sí, está bueno saberlo porque mientras escuchaba la clase tenía esa duda de si encuentro algo, pero que es normal a su edad, lo pongo o no, y ahora ya me queda claro eso es que normal. No. Entonces no se pone, ¿ya? Ya. Y lo otro que es bien importante, acá abajo en el extremo derecho, que es fijarse siempre en la velocidad y en la amplitud. ¿Ok? Sí. Uno mira eso y mire la edad. Ya. Voy a detener la presentación y ahora la suerte de la olla. Chao. Muy bien. Gracias por explicar, doctora. Me quedó más claro. Relájense, todos van a tener un 7, pero no le digan al doctor Maragaño, ¿ya? Profe. ¿Sí? A mí no me quedó claro entonces cuando hay, depende de la edad, una hipertrofia ventricular derecha, por ejemplo. Sí, porque en el documento que usted mandó decía que ya bastaba con uno o más criterios. ¿Cuál documento mandé yo? O el doctor Maragaño nos mandó un documento como de una revisión de guía rápida para lectura sistemática del electropediátrico. Ya. Ya, bueno. Y en eso salían algunas tablitas de las que usted mostró en esta presentación. Sí. Ya, bueno, y ahí decía que para ver criterios de hipertrofia bastaba con uno o más. Entonces,
por ejemplo, ya en este mismo caso de este electro, si encontramos, no sé, aumento de la relación RS en B1, que en este electro, por ejemplo, a mi grupo nos pareció que sí estaba un poquito aumentada, y consideramos que tiene hipertrofia ventricular derecha. Al final en la conclusión, ¿no se pone? Eso no, No, porque los recién nacidos, un niño de 24 días, siempre va a tener una hipertrofia ventricular derecha de acuerdo a los valores o qué sé yo, pero eso es fisiológico. Ah, vale. ¿Y hasta qué edad era eso fisiológico? Hacer hipertrofia ventricular como hasta los lactantes, tal vez hasta el año de edad y después, o hasta los 6 meses, va a ser bien relativo porque va a depender un poco si fue prematuro o no, etcétera. Hay otras cosas que juegan entre medio. Pero lo importante es que en el recién nacido es normal la hipertrofia ventricular derecha. Ese es el concepto. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Y no se vayan, o sea, las tablas son súper útiles para algunas cosas, pero no un solo detallito nos va a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ya. Acuérdense que este es un examen complementario. Ya, ahora vamos al grupo 4. Sofía Muñoz, ¿está por ahí? Voy a buscar el electro número 2. Y lo voy a exponer. Sofía, ¿está ahí? No te veo. Ay, chuta. Oye, esto es solo porque estoy leyendo aquí el instructivo del jefe que me mandó. Entonces, si después preguntan, ¿le pusieron notas? Sí. ¿Ya? Ya, Sofía, ¿cierto? Ya, revisemos. Compartido, ¿no? ¿Estás viendo el electro de Amanda? Ya. Empecemos. Ya. Entonces, partiendo por el ritmo. ¿Cierto? El ritmo sería sinusal, ya que en D1 y en D2 y ABF la P está positiva. Perfecto. Y está negativa en ABR. Exacto. Ya, la frecuencia la calculamos, nos dio de 107. Ya. Lo que para la edad igual sería normal. La onda es importante siempre mirar aquí abajo, ahora está en el extremo izquierdo, esto del 25 milímetros y 10 milímetros. Eso les insisto harto, chiquillos, porque cuando uno toma, por ejemplo, un electro, yo de repente pido electro en la UCI o en pediatría o en la NEO, y tienen estas maquinitas automáticas que aumentan o disminuyen la amplitud un poco porque las deflexiones son tan amplias a veces en las guaguas con tórax tan pequeño que para que quepa como todo la deflexión en la tira de electro, la máquina instantáneamente las disminuye, así que siempre hay que mirar ese detallito. Estas son planos, así que no son electros de UCI, así que siempre vamos a estar aquí, pero les recuerdo que siempre miren esta calibración, ¿ya? Ya, démosle nomás. Entonces, teníamos la frecuencia de 107. Sí, ya, la onda P la habíamos visto de una morfología normal. Perfecto. El intervalo PR nos dio de 0,14. Ya. El complejo QRS nos dio de 0,08 segundos, que me parece que será como justo ahí normal. Pero está bien para los 3 años. Sí. Y el eje QRS... normal. ¿Cómo, perdón? El PR también está normal. Sí. El eje QRS nos había dado lo calculamos de 124 grados y eso nos daba desviado a la derecha. Es desviado a la derecha, pero tiene recién 3 años, así que bien. La onda T, bueno, aquí pusimos que estaba invertida en B2, porque no sabíamos si era normal. ¿No? Tiene hasta B3, que es todo lo fisiológico. Sí. Entonces, claro, ahí igual pusimos, o sea, como no estábamos seguros, igual lo describimos. Y uno lo puede poner ahí también, T negativa de B1 a B3, en la descripción, cuando lo estamos describiendo, ¿ya? Ya, el segmento ST estaba normal, el QT nos dio de 320 y corregido de 427 milisegundos.
Ya. Siempre en pediatría a nosotros nos importa el corregido, como que no ponemos el QT sin corregir. ¿Ya? Ya. Aquí. Y en cuanto a la morfología de los complejos QRS, vimos un RS, o sea, una R minúscula S mayúscula en D1 y ABL, un con minúscula y R mayúscula en D3 y ABF. Y como conclusión, habíamos puesto hemibloqueo posterior izquierdo. Bueno, este es un electro normal por eso, porque como ustedes lo tienen, y mira que, o sea, esto es lo importante, digamos, de esta clase. Este es un electro normal de una niña de 3 años, ¿ya? Para ver los bloqueos y todo eso, en general uno mira más las precordiales, ¿ya? Y vemos que las precordiales están dentro de límites normales, no hay R ni S alta, ni profundas, ni nada. Y vemos el eje un poco a derecha, ¿cierto? Y en el ABR es lo fisiológico lo que vemos ahí. ¿Tienen alguna duda al respecto de este electro? O sea, totalmente descartado el hemibloqueo izquierdo posterior. Sí, descartado. Esto es fisiológico. Doctora, soy igual del grupo 4. ¿Ya? Y nosotros con el paper que nos mandó, con el documento que nos mandó el doctor para la evaluación de electropediátrico, veíamos que cumplía con todos los criterios del hemibloqueo Pero es que posterior todo izquierdo. o sea, hay varios papers de electro, pero no se fijen en uno solo, ¿ya? No, este niño no tiene un hemibloqueo izquierdo posterior. Es normal pero no sé cuál es el documento que le mandó el doctor en todo caso, ¿ya? Es un electro normal de un niño de 3 años, ¿ya? No caché que les mandó un torpedo. Y tampoco supe qué torpedo les mandó. ¿De acuerdo? Ok, doctora, entonces sería normal. Normal, sí, sí. No es patológico. Y insisto, chiquillos, este es un examen complementario. ¿Ok? Ya, ahora vamos a ver el otro y vamos a ir a la Sofía, al grupo 7. Nicolás Santis. Voy a buscar el electro 3. Compartir. Ay, eso no era lo que yo quería compartir. Compartir contenido. Fotos. Ya, aquí estamos con el electro 3. Aquí ya se me olvidó. Nicolás Santis ahí. Nicolás, hola. ¿No está conectado? Nicolás a la 1, Nicolás a las 2, parece que no. Sí, está, doctora, aquí viene, aquí parece que tiene problemas con el audio. No está hablando nosotros por interno, pero le va a hablar. Ya. ¿Aparece el Nicolás o no? Gente, ocultar participantes, redacción. Sí, profe, sí, ahí viene. Ya.
Si no está, le pregunto a otra persona. Porque no lo veo conectado. Dice que está tratando de entrar, profe. Y no puede. Ya, vamos a... Voy a buscar a alguien del mismo grupo. ¿Está Jorge Andaur? Sí, Doc, pero soy del grupo 4, el que presentó recién. Ay, perdón. Sí. Espérate, estamos... ¿Y a dónde se piensa? Acá, perdón. ¿Ignacio Ferrada está? Sí, doctora. Aquí, ya, Ignacio. Al tiro. Creo que estoy compartiendo el... Ya, empezamos por Francisco. Estás viendo, ¿cierto? Yo no te veo a ti, pero supongo que estás ahí. ¿Estás vestido? Sí. Solo que no me funciona la cámara, doctora. Pero tengo aquí el electromano de Francisco, dale. 5 años. ¿Ya? Tiene un ritmo sinusal regular. ¿Ya? Con una frecuencia de 91 latidos por minuto. Sí. Tiene un eje normal. ¿Ya? Su onda P es de... ¿Ah? Estamos en la onda P, ¿ya? Sí. Nos dio de 0,06 segundos. Sí. No es necesario describir los segundos de la onda P, sino que uno pone en general normal, ancha, alta. Ah, ya, morfología normal. Morfología normal, alta, ancha. Punto. Ya. O, por ejemplo, cuando es negativa en alguna derivación donde tiene que ser positiva, uno pone P negativa en ABF, por ejemplo. Ya. El PR, entonces, obvio los segundos y también lo vimos normal. Ya, PR es 0 cuánto, 0,12 parece. 0,12. Ya. El QRS nos dio de 0,08 segundos. Ya. La onda T... ¿El eje del QRS? El eje del QRS. Lo vimos... El QRS lo vimos un poco prolongado. No, el eje. ¿Normal? Sí, normal, pero ¿qué eje? ¿Cuántos grados? Eso siempre hay que descubrirlo. Nos dio de 45 grados. Ya, de acuerdo, 45. Eso uno lo pone, eje 45. ¿Ya? Sigamos con entonces la onda T. ¿Y el segmento ST? Sí. El segmento ST lo vimos normal también. Perfecto. ¿Y la onda T? La onda T la vimos negativa en B1 y B2, pero eso es como normal. Sí, por eso uno lo describe. T negativa en B1 y B2. Sí, también la vimos. Descripción. Ya. También destacamos como hallazgo de la onda T que se encontraba simétrica las 3 últimas frecuencias. Ya. Pero eso es fisiológico también en niños. Claro. ¿Y el QT? El QT, como nombramos el QT corregido, como para hacerlo bien en pediatría. Nuestro QT corregido nos dio de 443 milímetros por segundo. Que eso está dentro de los parámetros normales, como un poco prolongado. Un poco prolongado, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos como son como 16 cuadritos pequeños, ¿cierto? Y por ahí un poquito más. A ver, déjame mirarlo con más... Ah, pero si yo lo imprimí. Esto se lo mandé. Aquí está. Vamos a hacer el cálculo entonces. Bueno. Nuestro QT nos dio de 360. Como 17 o 18 de RR, ¿cierto? Sí. 18, estoy mirando aquí en una derivación, 18, 16. Hay unas que están de 16 y otra de 18. Eso es otro detallito que se me olvidaba.
como en los niños existe la arritmia respiratoria fisiológica, uno tiene que medir el QT en la frecuencia más baja y en la frecuencia más alta y sacar un promedio. Eso es lo que hacemos habitualmente, ¿ya? Ya. Entonces, en este niño, en el Francisco, vemos que hay un QT, o sea, una RR como de 17 en promedio, ¿cierto? 17 por 0.04, esto nos da 0.68 y vamos a la raíz cuadrada de 0.68 que nos va a dar 0.8246. 0.8246. Entonces después vemos que nuestro QT es como de 0.36, ¿cierto? Sí, de 0.36 dividido por 0.8246. Y nos da eso, 0.44, que es como un límite superior alto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a concluir esto? Nosotros concluimos como que Francisco tenía un síndrome de QT prolongado, tipo 2. Ya, pero si dijimos que era hasta 0.45 para arriba. Entonces está normal. Entonces está normal. Y uno puede poner electrocardiograma dentro de límites normales, intervalo QT, límite normal alto, como una advertencia. Como una observación. Como una observación. En la conclusión, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, electro dentro de límites normales para la edad, intervalo QT, límite normal alto. Porque es importante, si a este niño le damos un medicamento X y le alarga el QT, vamos a tener problemas. Entonces, esa sería la conclusión, ¿de acuerdo? Ya. Ya, excelente. Vamos íbamos en el 3, vamos a ir al 4. Ahí se me creció mucho. Ahí estamos en el 4. Y, perdón, ¿con quién hablé recién? Con Ignacio Ferraz, del grupo 7. Te tengo. Ya, vamos a ir al grupo. Parece que eran 4 los grupos que no tenían notas, porque me dijo que empezara con los que no tenían notas de la vez pasada. Está Joaquín Luengo. Sí, doctora, aquí estoy. Ya. Démosle, Joaquín, está ahí por ahí, ¿cierto? No te Sí, veo. Sí. Ya voy a prender la cámara. ¿Tenéis camarita? Peínate. Sí. Ya. Hola. Ya. Hola, doctora. ¿Estás viendo el...? Sí, se ve el electro. Ya, dale. Ya, entonces nosotros pusimos ritmo sinusal. Ya. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Ya. El eje QRS nos dio en 60 grados. Ya. La onda P normal. Es perfecto. El intervalo PR normal también de 0,12. Perfecto. Ya, los complejos QRS de 0,08. Ya. Y ya además encontramos patrón R minúscula S, R prima, en ABR. Y R mayúscula, S minúscula, R minúscula, en B1. Ya. Eso. Ya, onda T y segmentos CT normales. Ya. Y el QT corregido en 382. ¿El QT corregido cuánto? 382. O sea, ya, perfecto. 0.38, una cosa así. Sí, eso. 0.38. Sí, y eso. Además también nos fijamos que tenía como la progresión del RS. Igual le pusimos progresión normal del RS. Ya. Y como conclusión, entonces, pusimos entonces bloqueo incompleto de rama derecha. Ya, pero sabemos que este niño tenía, no me acuerdo qué edad. Tenía 6 años. Ya, entonces nuestra conclusión, podemos ponerle RS, R' y todo, entonces nuestra conclusión va a ser electrocardiograma dentro de límites normales, ¿de acuerdo? Ya. Sí. No vamos a poner
perdón, les recalco eso, porque cuando uno, insisto, pone bloqueo incompleto de rama derecha, que sabemos que lo tiene, ¿cierto? Pero que sabemos que es fisiológico, porque tiene el QRS angosto, nosotros vamos a alarmar en exceso a la familia. O sea, el niño tiene un bloqueo, el niño no va al colegio, no hace gimnasia porque tiene un bloqueo. Y como no tienen por qué saber que esto es fisiológico, vamos a meternos en más problemas. Y después cuando vaya al cardiólogo, porque el niño tiene un bloqueo, el cardiólogo va a decir esto es normal, entonces mejor ponerle electrocardiograma dentro de límites normales, o le puedes poner a lo mejor guión BIRD, yo creo que ni siquiera le pongo eso, porque de verdad que no, o sea, que es parte del desarrollo del sistema de conducción de los niños. Así que describirlo como RSR' y todos los que sabemos algo vamos a entender, pero la conclusión sería normal. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Doctora. Bueno, dale compañera, no sé quién es, pero después yo. Profe, ¿nos podría mandar como algún documento para reforzar esto? Porque ya que el que tenemos no nos sirve mucho, por favor. Sí. Ya. Porque ahí les voy a mandar esta clase, ¿ya? Gracias, doctora. Y bueno, como yo sé que varios de ustedes están dentro del Electroclub, a mí también me toca presentar, y que voy a presentar esto un poco más, voy a hacerle un upgrade, y me toca en agosto. Ya, perfecto, entonces. Doctora, espera, yo tenía una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que con mi grupo estábamos viendo el QRS en este electro, que me parece que es el electro 4, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Estoy bien? Creo que sí. Matías, 6 años, sí. Entonces, nuestro QRS nos había dado ancho, entonces nosotros habíamos puesto bloqueo completo de rama derecha, no incompleto. Nos había dado de 0,10 segundos, no sé, quizás nos equivocamos. El límite es como 0,10. El límite es 0,10, así que no es ancho. Ah, ya, como es, ya. Sí. Lo que pasa es que estábamos como mirando los parámetros para la edad y por eso pensamos que era ancho, porque teníamos como límite, teníamos una tablita. Pero si uno lo mira en B4, por ejemplo, pero donde mejor se ve para medir la amplitud del QRS es en B2. Ya. Y ahí se ve de 008 o 0010, pero no más que eso. Claro, es que en nuestra super tablita de las edades y la duración teníamos que 0,09 era el límite superior para la edad de 8 a 12 años. Teníamos. Sí. Y 0,8 era de 3 a 8 años. Sí, pero es hasta 0,09, porque igual es la nada, un pelito más nomás. Eso, ¿ya? ¿Doctora? Sí. Es que tengo una duda todavía. En la derivación en B1, no entendí bien el patrón que hay ahí, o es que cuando yo lo vi no pude reconocerlo, no sé si es como la onda S, como qué es lo que tiene o cómo se interpreta eso. Sí, como mellada la onda S. Pero eso también es fisiológico y es frecuente de ver en niños. Son como detalles, pero insisto, este es un examen complementario, uno no tiene que ponerle, siempre tiene que ver el paciente y complementarlo con el electro. ¿De acuerdo? Entonces, si te sale así, lo que uno puede hacer, que rara es esta cosa. A mí muchas veces me salen unas P invertidas y yo digo, chuta, tendrá un ritmo auricular ectópico. ¿Sabes qué? Repitámosle el electro. Resulta que estaban mal puestos los electrodos. Entonces, cuando aparecen cosas así, uno va y repite el examen, si tiene alguna duda. ¿De acuerdo? El electro es tan barato y tan fácil de hacer que se puede repetir. Doctora, y otra cosa, también... no sé, interrumpí a mi compañera. ¿En ABR estaría normal también? Sí, eso es normal para la edad. Ya, pero que por ejemplo este lo tenga y el otro que hemos visto no lo tenga. Porque son variaciones de la normalidad en los niños. Ya. ¿Ya? Ya. Y en B1, por ejemplo, nosotros
nosotros habíamos visto una morfología de RSS. ¿Estaría bien decir eso o en realidad era RS? RSR', sí. Ya. RSR'. ¿Y cómo sería un RSS? Porque habíamos pensado que sería como una S entre comillas montada entre comillas en la otra S, sí, pero es que pero el segundo R, que sería el R minúscula, o sea, nosotros al final terminamos eligiendo no contar. Claro, por esto habíamos elegido no contarlo como R porque estaba como bajo la línea isoeléctrica, por decirlo así. Al borde. Claro, entonces cuando pase eso, de todas maneras lo contamos como R. O sea, ¿en qué momento podemos empezar a decir que realmente es un R? Mira, yo lo pondría como R, RSR', ¿ya? Porque tiene como una esquinita ahí. Pero nada es tan... ¿cómo se llama? Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Por eso, estos son hallazgos, siempre hay como variaciones de la normalidad, pero no son cosas patológicas, ¿ya? Uno tiene que, para decir, oye, esto es súper patológico, tiene que haber algo más. Claro, no un hallazgo aislado, ¿ya? Sí, no, es que lo preguntábamos más para saber, para poderlo describir bien más adelante cuando lo vea, claro, porque como lo teníamos escrito. A ver, otro muy similar. Este es el del niño de 10 años. Espérate. Compartir. Ahí está. Y ahora el grupo 3, Daniela González, ¿está por ahí? Sí, ¿se supone que prendí la cámara? No sé. Por último, para verla. Porque mi jefe me preguntó, ¿te prendió la cámara? Bueno, pero si pierden la señal con la... Ahí estamos. Hola, Daniela. Ahí sí. Ahí sí me pega. Perfecto. Mira, ¿estás viendo la imagen? Sí. Ya. Démosle. Ya, entonces, nosotras planteamos un ritmo sinusal irregular en este electro, con una frecuencia de 70 latidos por minuto. Si te fijas, en D2, ¿cierto? Hay una frecuencia, esta es una arritmia respiratoria, ¿cierto? Es un ritmo sinusal, tenemos, ¿qué es lo que definimos entonces para sinusal? Positivo aquí, positivo acá, positivo allá, pero tal cual tú dices, tiene una variación, ¿cierto? Que va con la respiración. Bien. Ya, y ahí lo hicimos contando los QRS en 15 cuadrados grandes y eso multiplicado por 20 para sacar esta frecuencia cardíaca. Ya, también encontramos... mira, bueno, lo que yo hago, digamos. Aquí, por ejemplo, veo que está la frecuencia más baja, ¿cierto? Pero no tengo puntero. Espérate, Pero se ve igual con la flechita. Ah, qué bueno. Ya, aquí está como la frecuencia más baja, ¿cierto? Y acá está la más alta o quizás acá. Entonces, lo que uno puede hacer es calcular 1500 por los cuadraditos chicos acá y 1500 por los cuadraditos chicos acá. Entonces, uno pone, no sé cuánto salga, pero puedes poner 70 a 80 latidos por minuto, como un rango. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero no pongas aproximado, o sea, si uno lo mira así como en la rápida, 100, no sé, 75, si uno lo mira a la rápida, quizás sea 75. Pero en los niños siempre uno pone como si está más regular la frecuencia, pones el valor que te da exacto ahí, o en este caso, que es fisiológico y respiratorio, uno pone el rango de 70 a 80 latidos por minuto en la descripción. Ya, las ondas P las vimos anchas en D1 y en ABF, que estaban mayor a 0,1 segundo, que son 2,5 milímetros. Ya, pero este es un niño de 10 años y el límite son como 3 milímetros.
No sé si pasa Ay, el límite. Es que creo que en el informe que, o sea, como en el paper que nos mandó el doctor Maragaño, había límites que estaban como raros. Sí, es que ahí pueden variar un poco de límites, pero yo no diría que es una P necesariamente alta, me parece como adecuada. Pero puede estar un poco límite. En general son 3 milímetros. Nos dio de 2,5. Entonces es normal. Ya. Por eso mirar la edad y la... ¿Y cómo se llama? Y la calibración. Ya. También la onda P la vimos bifásica en B1. En algunas partes se ve como... Pero la onda P siempre mírenla en D1, en D2 y en ABF y no la miren por otros lados. Porque puede estar bifásica perfectamente en B1 y en B2. Ya. Así que mírenla solamente en las derivaciones de los miembros, en D1, en D2 y en ABF. Si en D2 de repente no la ven bien, pueden irse a B5, ¿ya? Pero sería el único que yo pescaría del resto de las derivaciones. Ya. El PR nos dio de 0,12 segundos, y es normal. El QRS de 0,8 y una onda Q patológica en D3, que estaba mayor a 3 milímetros según el rango por edad. Sí, esa sí, yo creo que esa está, no sé si límite o borderline, en la de D3, perfecto. Ya, el eje QRS nos dio de 0,90, como que no supimos calcular exactamente cuánto era, pero... Mira, uno aquí hace la tablita esta de Heithoven, que es la redondita, y uno sabe que hacia la derecha, ¿cierto? Está D1 y hacia abajo está BF, ¿sí? Sí. Entonces tú dices, aquí es más predominante, digamos, la BF, así que está hacia abajo claramente el eje y está un poquito hacia D1. Entonces, si yo lo miro así como a la rápida, voy a decir debe estar como entre 70, 60, 70, o por ahí, 70. ¿Ya? Doctora, una pregunta. En este caso, por ejemplo, que se supone que hay que ubicar como la derivada donde esté el complejo más como isoeléctrico, y si es que no hay ninguno, ¿se hace lo que dice usted? Claro. Ahí. Después, a ver, espera, te voy a volver a... No, pero me entendieron la idea, ¿cierto? Sí. ¿Ven se acuerdan del cuadrito? Lo otro es que le mostrara de nuevo el cuadrito. Espérate. Tengo que abrir de nuevo mi PPT. ¿Dónde tengo aquí? Ahí estamos viendo de nuevo el cuadrito, ¿se fijan? Entonces, en el electro lo que vemos es que este está más largo, ABF, y el D1 está, por ejemplo, hasta aquí y el otro está hasta acá. Entonces, uno tira una rayita para acá y otra para acá, y ahí saca la línea. No, ¿me entendieron? Sí, algo. Pero ahí lo vuelvo a revisar para entenderlo mejor, como para no atrasarlo. Déjame plumas. ¿Qué es pluma? Parece que escribe. Ah, ya. Entonces, supongamos que ese está hasta por ahí, ¿ya? Y el otro es más cortito, está hasta por ahí. ¿Ya? Entonces, uno tira una línea imaginaria así y una línea imaginaria acá, y después hace esta línea. Ya entiendo. Me va a dar, no sé... sí, como 70, algo así. Sí, una cosa así, ¿cierto? Porque esto es 0, aquí es 30, aquí es 60, un poquito más, 70.
Así es como es fácil de... Lo mismo cuando son negativos y uno dice, ¿cuánto negativo es? Por ejemplo, aquí en esto, por ejemplo, que está negativo en los dos, o sea, para acá están los positivos, entonces uno dice, a ver, está negativo como hasta la mitad, y el otro también como la mitad, ¿cierto? Entonces uno tira la rayita para acá, y la otra rayita para acá, y después tira la diagonal. Y me dio, no sé, aquí más o menos a este nivel, ¿cierto? 100 no sé cuánto. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí. Ya, aquí me va a dar como... 135. Menos 135. Menos 135. Ya, voy a hacer aquí. Descartar. Y ahora vamos a volver al electrito que lo teníamos. Sí, quedamos en lo del eje. En lo del eje, espérate. ¿Estás viendo ahí? No. No se ve, no se ve. Se nos cayó el sistema, espérate. Compartir. O sea, estaba compartiendo, pero se veía como la carpeta. Bien, ya, ahí. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces aquí estamos en lo del eje. De hecho, uno lo puede hacer con milímetros. Cuando uno tiene la base del milímetro, aquí dice uno tiene 8 milímetros acá. Y aquí tenemos 5, 10, 15, 25. Bueno, si uno quiere ser como demasiado purista, tira la rayita para acá, hacia abajo 25 y hacia acá 8 y hace el cruce, ¿ya? Pero eso es demasiado. Tampoco hay que ser tan fanático. Ya, sigamos. Ya. Digamos en el eje. La onda T y el segmento ST los vimos normales. Sí, sigue todavía negativo, ¿cierto? En D1. Sí, ¿ya? Y el QT corregido nos dio 0,41 segundos. Sí, se ve como dentro, hacia el ojo, se ve como adecuado. Eso es una duda. ¿El QT corregido en niños se pone en segundos o en milisegundos? Porque en adultos pide milisegundos. ¿Y usted? Sí, no, en niños lo podemos, o sea, en general la mayor parte hablamos en segundos, 0,45, por ejemplo. Pero da absolutamente lo mismo, uno puede poner 450 milisegundos ms y lo vamos a entender igual, ¿ya? Ya. Pero eso es un detalle de semántica, ¿no? Ya, vimos una mala progresión de la onda RS en B1. ¿Ya? Como que en B2 después se agranda mucho, después vuelve a achicarse, está raro. Sí, y eso también, un detalle, eso también es fisiológico en niños, no es tan regular como en adultos. Doctora, ¿y que la S en B1 esté tan chica también es normal? Sí, también. Sí. Por eso esas son variaciones de la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos concluir? La conclusión es una arritmia sinusal. Yo le pondría dentro de límites normales para la edad. No pongan arritmia sinusal porque también tiende como a asustar. Mi niño tiene una arritmia, ¿ya? Sabemos que es fisiológico. Entonces, lo fisiológico lo tenemos que poner como normal, ¿ya? Y a lo mejor yo pondría Q en B3 límite alto, como para que la persona que lo vaya a interpretar dentro del cuadro clínico, porque para algo se lo pidió, ¿cierto? Con algún diagnóstico, no tengo idea para qué pidieron este electro, yo le pondría a lo mejor Q en B3 límite superior, para tener un poco más de precaución en ese detalle. ¿Ya? Doctora, y lo de la progresión de las ondas, que ahí me entró una duda, porque en el electro 3 se ve que había una onda R muy grande en B1, y se supone que no tiene que ser tan grande. Entonces, ¿eso igual sería normal? Sí, porque son niños, por eso les digo yo de las deflexiones, depende de un poco de la contextura del tórax. En los niños obesos, a veces, o en los niños, fíjate que por ejemplo, en los niños... En las niñas con anorexia nerviosa, que de repente hemos tenido niños hospitalizados de 10, 12 o 14 años, uno ve muy baja la deflexión, a pesar de que son tórax muy flacos,
Pero es tanta la nutrición que vemos poca notoriedad en el electrocardiograma. También, por ejemplo, en las pericarditis vemos poca deflexión, pero en los niños comunes y corrientes que saltan y corren pueden verse altas. Ya. Denme un minuto. Doctora, ¿te escucha? Sí, espérame un minutito que estoy firmando un papelito. Ah, ok. No. Bueno, soñaré gratis. Sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Sí, lo que pasa es que le quería preguntar, sí, lo que pasa es que hay tantas cosas que en realidad eran normales y que nosotros vimos que podían ser algo que yo la verdad es que todavía no me siento capacitada como para decir este es un electro normal. Ellos no tienen por qué sentirse capacitados, para nada, ¿ya? La idea de esta clase es como tener que tengan el concepto de que hay diferencia entre el electro pediátrico y el electro de adulto. Ustedes no están en edad de interpretar un electro pediátrico, ¿ya? Ya. Falta todavía experiencia, le falta el internado. Los que van a ser adultos probablemente nunca más van a ver un electro pediátrico. Y siempre uno tiene un comodín por WhatsApp. Entonces, cuando uno tiene una duda, uno la pregunta. Pero ustedes no tienen que... así que bájenle un poco el estrés a esto. Yo sé que el electro en adultos es muy importante y creo que es súper bueno que le pongan N color al de adultos, pero cuando les toque un electro pediátrico, digan... ¿cómo era que se inflamaba el electro pediátrico? ¿Esto será normal o no será normal? Estoy viendo hipertrofia ventricular derecha. Ah, pero esta es una guagua chica. Estoy viendo un infarto de pared anterior. No me acuerdo la T negativa era sugerente de pared anterior, ¿cierto? En un adulto. ¿Era infarto de pared anterior? ¿O no? Ya ni me acuerdo de eso. Bueno, entonces no pongan infarto de pared anterior, por ejemplo, si ven una T negativa en un niño escolar, ¿ya? O si ven un bloqueo incompleto de rama, tampoco lo pongan como diagnóstico un poco pero sí lo describan. Así que imposible que con una clase de electro puedan ser capaces de interpretar los electros pediátricos. Eso es imposible y no es el objetivo de esta clase tampoco. Profe, yo tengo 3 consultas. Ya. La primera es que a nosotros en el último electro nos había dado como una bradicardia sinusal. ¿Y cuánto tenía? Déjame mirarlo. Porque a nosotros nos dio 60. 60. Sí, y por la edad estaba bajo. Sí, está como límite. Ah, ya. Entonces, pero eso fíjate que este tenía, depende de donde uno lo midiera, ¿sí? Sí. Por eso hay un rango. Como este tiene una arritmia respiratoria, hay un rango donde está más cerca, o sea, una frecuencia más alta y una frecuencia más baja. Entonces uno pone el rango entre, no sé, ponte tú, 55 y 70. Y eso es normal. Pero entonces lo tengo que calcular en 2 partes de la frecuencia cardíaca. En 2 partes. Cuando tú tienes esta dispersión, tienes que calcularlo en 2 partes. Ya, vale, y pongo el rango que me da, o el promedio. Y pones el rango. Ya, el rango, ya, súper. Eso. Ya. La otra pregunta es que si en la evaluación que tenemos al final va a entrar electros pediátricos. No sé. Ah, es que en el caso de que entrara, si no, podríamos hacer como algún repaso con usted o algo, porque yo igual encontré que es harta información como para solo tener esta clase. Sí, yo creo que podemos hacerlo, pero yo no creo que, o sea, no tengo idea si le van a preguntar o no. Y si les van a preguntar, lo que me interesa a mí, porque otras veces me han pedido electros para las pruebas, más que la conclusión, me interesa la descripción. Ya. ¿Ya? Así que no importa que concluyan, no sé, hipertrofia ventricular derecha, pero si la descripción yo veo que está bien, está bien. ¿Ya? Ah, ya. Profe, ya, y la última pregunta. Si, por ejemplo, ya estamos de EDF y tenemos que tomar un electro, y ahí se nos olvida, no sé, informarlo. Obvio.
ahí se puede pedir como telemedicina para Sí, y de hecho las telemedicinas también tienen cardiólogos pediatras contestando en telemedicina. No tengo idea la del MinSal, pero siempre, o sea, yo creo que sí, porque no creo que un cardiólogo adulto se ponga a interpretar un electro de un niño de 5 años, le va a quedar grande también, porque lo ven tarde, mal y nunca. Es como a mí me quedan grandes y cuando yo de repente algún, no sé, amigo, familiar o colega o lo que sea me dice, mírame este electro, y yo lo miro con ojos pediátricos y le digo, a mí me parece bien, pero no estoy segura, y le mando la foto del doctor Maragall. Claro, ya. ¿Ya? Y él también lo hace porque, claro, si no, cada uno con su propio pastel. Gracias, profe, por la comprensión. ¿Ya? Así que relájense. Insisto, el objetivo de esta clase no es que informen electros pediátricos así para arriba, abajo, nada. Solo el concepto. Doctora, entonces en esto de la arritmia, ¿se puede ocupar esa fórmula que se ocupa en el adulto de ver cuántos QRS hay en 15 cuadrados y multiplicarlo por 20? Es que ese no lo cacho yo. Yo siempre uso el 1500 dividido por los cuadritos chicos. No, sí, pero es que ese se ocupa para cuando no tiene arritmias, como en frecuencia regular, pero me refiero a cuando es irregular, porque como usted misma dice... Cuando es irregular, yo buscaría la frecuencia más chica, como lo hicimos, y la frecuencia más, más rápida y la más lenta, y haría un rango. Ah, ya. Ya, ok, gracias. Doctora, y hubo algo que no me quedó muy claro. Entonces, el QRS, por ejemplo, en el Electro 5, a nosotros nos dio un QRS de 0,8, que sería normal porque el niño tiene 10. Pero, por ejemplo, en el otro que habíamos nosotros pensado que tenía un QRS ancho y tenía 6 años, y era de 0,10. Entonces, como para dejar... Sí, uno puede poner el QRS límite superior, o el límite superior alto, superior bajo, cuando es algo corto. Si quieres como destacarlo en la conclusión. Ya. ¿Ya? Pero insisto, el electro tiene que ver con el paciente. Tú lo pediste o alguien te lo pidió para tal y cual cosa. Entonces, ¿para qué lo quieres? ¿Quién lo pidió? ¿Y qué va a hacer con este niño? Todo eso es importante saberlo. El electro es para, por ejemplo, una evaluación preoperatoria. Da lo mismo, ¿ya? Pero si va a ser para usar Anadix o para usar eritromicina o otras cosas que puedan alterar o un control de algún medicamento, un beta bloqueador, qué sé yo, sí es importante definir bien los límites. Ya. Ok. Eso. Muchas gracias. Ya, todo claro. Uy, son 2 horas. Ya, chiquillo, así que eso, el concepto es tener lo más probable es que en la práctica profesional ustedes tengan 95% o 98% de electro de adultos, y ese es el que tienen que manejar y súper bien. Pero cuando les toque un pediátrico, pensar, creo que los pediátricos no era igual que los adultos, ¿cómo es que era? Y uno se va al manual del cortapalo rápidamente y dice, y ve las cosas como importantes, ¿ya? Por ejemplo, el QT. El QT corregido, esa cuestión el electropediátrico le lleva QT corregido, si no, no es un electropediátrico. Y yo no sé si lo calculan en adultos, no lo tengo idea. Hace 27 años que me dedico a la pediatría, así que no sé nada de los adultos. En ese tiempo no tenía disco duro. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Que les vaya bien, entonces. Muchas gracias, profe. Que le vaya bien a usted también. Gracias. Gracias, doctora. Chao, doctora. Gracias, doctora.